Muy buenos días. En esta semana 3 quiero darles la cordial bienvenida a cada uno de los estudiantes de nivelación de la Universidad Estatal de Bolívar. Bienvenidos a esta clase. Vamos a hablar en esta clase lo que estamos viendo, ¿no? Dentro de la ofimática nos hemos centrado para hablar lo que es Word, ¿no es cierto? Y sus diferentes herramientas que existen, ¿no? Dentro de lo que es esta importante herramienta que utilizamos día a día, ¿no es cierto? Entonces, los diferentes formatos que existen y cómo le podemos hacer, dar estos diferentes esquemas, se podría decir, como color, tamaño, tipo de letras, y dónde se encuentran estas herramientas y cómo podemos utilizar estas herramientas, ¿no? Esta planificación, como se plantea, es lo que vamos a trabajar y posteriormente iremos trabajando las diferentes herramientas dentro de lo que es la librería de Office. Pero hoy día nos tocó Word, entonces vamos a empezar y vamos a hacerles participar también a los señores estudiantes. Bienvenidos los estudiantes a esta tercera semana de clases de TICS. Formato de carácter. Entonces vamos, que me ayude María de Jesús. Muy buenos días. Buenos días. Formato se trata de aplicar a los caracteres atributos de formato como la negrita, la cursiva y de cambiar la fuente, el tamaño, el color, etc. Estos formatos se aplican a los caracteres seleccionados o a los caracteres que se escribirán una vez activada la aplicación del formato. Correcto. Formato de carácter. Gracias. Se trata de aplicar los caracteres atributos, los atributos que tienen cada uno de estos caracteres, las letras también, ¿no? De forma como la negrita, la cursiva, el cambio de fuente, el tamaño de color, etcétera, lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Siempre y cuando seleccionemos, una vez seleccionado, nosotros podemos hacer estos cambios de sus atributos, ¿no es cierto? Para utilizar. Nosotros dentro de lo que es la universidad también utilizamos las normas APA, entonces, ¿cómo podemos esto también configurar? Para que de esa manera se pueda hacer un trabajo más presentable, ¿no es cierto? Estos formatos se aplican a todos los caracteres seleccionados. Como les acabé de decir, hay que seleccionar primero. Una vez seleccionado, nosotros comenzamos a dar los cambios respectivos, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacemos eso? Lo hacemos de la siguiente manera. Utilizando la cinta de opciones. Nosotros tenemos una cinta de opciones y ahí se nos despliega todo lo que estamos viendo en este momento, ¿no? La selección del texto ya está, que está escrito, ¿no es cierto? Entonces, miren, una vez que nosotros seleccionamos, nosotros en el Word comenzamos a escribir, lo podemos hacer desde el lado derecho, donde que se nos pliega automáticamente un cuadro de diálogo y ahí nos sale el tamaño de la fuente, el listado de la fuente, características de negrita, nosotros tenemos la cursiva, tenemos el subrayado, tenemos el tachado, tenemos el carácter de subíndice, tenemos el carácter de índice superior, ¿no es cierto? Tenemos el color de la fuente, el color resaltado del texto, cuando queremos poner, ¿no es cierto? Agregar fuente y nosotros escoger la fuente, ¿no? Entonces tenemos todo esto. Entonces aquí lo que queremos decir es lo siguiente, que nosotros mediante estas herramientas podemos poner todo en el texto, ¿no es cierto? Ya es queremos poner negrita o queremos cambiar también el tipo de letra, entonces lo podemos hacer desde aquí, ¿no es cierto? Lo podemos agregar y de seguir cambiando, ¿no es cierto? Para los trabajos que nosotros queramos hacer. Aquí tenemos también el barrilito donde que podemos señalar toda la frase o párrafo que nosotros queramos resaltar, ¿no? Queramos resaltar. En la siguiente diapositiva nosotros dice, para desactivar las aplicaciones de un formato, haga clic en nuevo y en la herramienta correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar el formato de los caracteres también se puede utilizar las herramientas de mini barra, las herramientas que se muestran cuando se selecciona el texto. Nosotros, si bien es cierto, cada vez que seleccionamos el texto, nosotros tenemos dentro de lo que es inicio, insertar, tenemos ya las herramientas prediseñadas, que cada uno están en sus espacios respectivos. Pero este espacio que nosotros nos dejan a mini barra también nos permite, como les dije anteriormente, con estas opciones, hacerle más rápido, ¿no? La computadora tiene esas facilidades, se podría decir. Por eso es que hablamos de la informática, que es un proceso automático, ¿no es cierto?, del tratamiento de la información, para de esa manera nosotros actuar lo más rápido posible y lo más sencillo posible también dentro de esta herramienta importante, ¿no? Utilizando el teclado. Nosotros ya le vimos una clase anterior y vemos que es una herramienta muy importante y necesaria. En el caso que, por ejemplo, nosotros queramos hacer los trabajos más rápido, tenemos herramientas que son accesos directos. Basta utilizar el teclado control y tenemos algunas opciones, por ejemplo, control N, negrita, control K, cursiva, control S, subrayado, control D, doble subrayado, control P, subrayado en las palabras, control L,
cursivas, control más, formato superior, control T también, que bueno, no está ahí, control T centrado en la mitad, ¿no es cierto? Y así tenemos los diferentes herramientas que podemos hacer, utilizarlo con control, ¿no es cierto? Y tenemos también control y igual, formato seleccionado, y así, como les digo, tenemos diferentes herramientas que en este detalle está aquí, pero también se le puede utilizar, ¿no? Directamente, desde el teclado, con el uso de las teclas, nosotros podemos utilizar y con el uso también de las letras. Formato de párrafo. Nosotros cuando hacemos una escritura, nosotros necesitamos este formato de párrafo, o a veces cuando nosotros nos piden también que utilicemos las normas APA, ¿no? Entonces, insertar en este espacio, abrir un documento auxiliar interlineado y espacio, y compruebe que todos sus párrafos tienen interlineado sencillo, y en este espacio anterior y posterior de 0 puntos, que es el formato que utilizará Word 2003 por defecto, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos modificar y podemos cambiar, y aquí no, y acá abajo también nos dice, ahí hay una especie de un icono que está ahí con una flechita donde que nosotros se nos despliega, y nosotros ahí también podemos hacer los cambios, ¿no es cierto? Dice, abre el cuadro de diálogo del párrafo en la ficha inicio, y clic iniciando del grupo del párrafo, y se nos despliega todo el cuadro para nosotros poder trabajar también desde ahí. Y lo vamos a ver esto en la práctica, ¿no? Lo vamos a ver esto en la práctica. Modifique el formato de todos los párrafos del documento para que su interlineado sea múltiple de 1.15, que es lo que se utiliza por defecto por Word 2010. Utiliza el menú del botón del espacio, ¿no? Aquí se nos despliega diferentes tipos, ¿no es cierto?, de párrafos, pero nosotros tenemos que escoger el que necesitamos. Aquí comienza con 0, pero nosotros podemos poner de 2, 1, 15 y así sucesivamente. Observe que las líneas que se han separado entre sí, pero el espacio anterior y posterior entre párrafos sigue siendo 0. Por ello, la distancia entre un párrafo y otro coincide con lo que tiene entre sí las líneas de un párrafo, ¿no? Estos párrafos nosotros tenemos que nuevamente seleccionar para el texto, y una vez que nosotros seleccionamos para el texto, se harán para todos los párrafos automáticamente. Acá nosotros tenemos ya que nosotros podemos agregar, aquí está lo que justamente les decía, 1 tiene 1.15, 2.50, 2, 3 y así sucesivamente. Pero nosotros también acá abajo tenemos una opción donde que podemos modificar y cambiar las distancias que van a tener de un párrafo con otro. Modificar el formato de todos los párrafos del documento para que el espacio posterior de cada párrafo sea 10 puntos, que es el que se utiliza por defecto por Word 2010. Observe que las líneas están más separadas si pertenecen a párrafos distintos. Observa que no ha tenido que pulsar repetidamente ninguna de las teclas para aumentar el espacio. Entonces, justamente son estas herramientas que les digo que son importantes y que se utilizan, y también acá hay una opción que nosotros podemos agregar automáticamente. No aparte de las que están prediseñadas, las que vienen acá, podemos nosotros también crear unos párrafos, los que necesitemos, ¿no? Acá dice, destaque los títulos de los dos bloques interlineados, espacios con un espacio anterior de 24 puntos. Aquí es donde que nos sale y nosotros podemos hacer para poner las distancias, ¿no? Que podemos hacer. Entonces aquí nos sale el diálogo, y en el recuadro del diálogo del párrafo utilizamos el menú espacio anterior, ¿no? Y podemos aquí asimismo dejarle ya por defecto. Aquí estamos viendo lo que nosotros necesitamos, que es la sangría, ¿no? Es ese espacio que se va recorriendo en cada uno. Pero aquí la sangría le podemos poner en la línea principal, o también lo podemos poner para que otras líneas también tengan esa misma sangría. Pero generalmente se comienza con primera línea, ¿no? En esta opción se puede fijar los centímetros que se pueden desplazar el párrafo hacia la izquierda o a la derecha. Entonces aquí está justamente la captura, cómo se puede hacer, donde que le ponemos aquí la derecha, y aquí dice especial en qué parte le podemos poner, si es todo en el documento, si es todo el párrafo o solamente la principal. Generalmente solamente es la principal. Entonces, donde ponemos, ¿no es cierto?, en la primera línea, y tenemos lo que es la primera línea, lo que les acabé de decir, lo que es la francesa, ¿no es cierto? Tenemos esas opciones como tal.
Los márgenes igualmente están aquí unos cuadros que hemos capturado para realmente ver cómo son los márgenes que ponemos. En lo que es las normas APA sexta edición nos establece que es 254 izquierda, derecha, superior, inferior. Entonces aquí lo podemos modificar para que vayan con unas normas APAs también adecuadas, ¿no es cierto? Y aquí nuevamente nos sale las dimensiones y nosotros podemos modificar estas dimensiones, trabajar. Aquí dice configuración de página, nuevamente nos sale un icono donde se nos despliega también este cuadro de texto, de diálogo, donde que nosotros podemos modificar. Estas son las herramientas que nosotros vamos a utilizar y vamos a trabajar también en clases, ¿no? Aquí nos explica ya cómo vamos a hacer el procedimiento de cambiar superior, inferior, izquierda, derecha, esta es la dimensión, ¿no? Esto es de acuerdo a las normas APA. La última normas APA es séptima edición, y la que vamos a utilizar en este momento son sexta edición, ¿no? Las que nosotros trabajamos. Esto lo que estamos viendo en este momento, nosotros los vamos a ver en la práctica. Este video lo estamos grabando, lo vamos a ver en la práctica y la tarea que se va a hacer es un resumen de lo que se acaba de explicar en este momento, ¿no es cierto? Más la investigación y la práctica que lo vamos a hacer en este momento con los señores estudiantes. Esto sería la grabación de esta clase por el día de hoy. Muchísimas gracias.